aquí de nuestro hogar. Le damos gracias al Señor porque en este tiempo, que a pesar que ha sido difícil y no sabemos cuánto más va a ser, pero Él ha estado con nosotros, ha cuidado de nosotros, ha sido nuestro proveedor, nuestro compañero, nuestro Padre, y le doy gracias, Señor, porque Él ha cubierto este hogar. Sé que Él también los está cuidando a ustedes, que les está dando la paz que necesitan, y en este tiempo nos está dando a todos crecimiento espiritual, poder conocerle también a los niños que han estado con sus clases, gracias a los hermanos que también las han preparado. Él está proveyendo y alabamos al Señor por eso, porque Él está en nuestros corazones. El Espíritu Santo está con nosotros y va a estar hasta el fin de nuestros días. Así que yo le doy gracias por eso. Sé que podemos confiar en nuestro Señor a pesar de las circunstancias y de las situaciones difíciles. La Vicky va a decirles un versículo que tiene que ver con la enseñanza que va a dar hoy día Pastor. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Juan 15:1. Nosotros somos los pámpanos y apartados del Señor nada podemos hacer. Es verdad, no tenemos aflicciones, a veces viene la angustia, pero el Señor es el que nos sostiene y debemos creer en quién es nuestro Dios. Yo le doy gracias porque sé que nos está preparando en estos tiempos, a cada uno, en cada situación que esté cada uno, para también las cosas que vienen más adelante, para hacernos fuertes como sus hijos. Así que les invito ahora a orar para dar gracias por la predicación de Pastor también, que ha preparado para esta semana. Padre Santo, vamos ante su presencia dándole gracias, Señor, porque podemos ir ante usted, ante su trono, Señor, porque ha permitido también que tengamos y disfrutemos, Señor, de la cena del Señor, que es nuestro recuerdo de que un día tú Jesús, vas a venir por nosotros, y todas estas angustias y las dificultades que pasamos aquí en la tierra pasarán porque vamos a estar con usted. Prepáranos para ese tiempo, Señor. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, a afirmarnos, Señor, a dar fruto, límpianos para que podamos dar fruto también. Te pido, Señor, que tú en este tiempo des paz a nuestros corazones, aviva nuestra fe, danos fe, Señor, en ti. Y también te pido el consuelo para nuestros hermanos, para los que han pasado dificultades y pérdidas, Señor. Te pido que tú cumplas el propósito que se ha dado en cada situación, dales crecimiento, Señor, en la dificultad, en la prueba. Te doy gracias por los hermanos que también han preparado la alabanza, por lo que tú has enseñado a Pastor primeramente en su vida, para que pueda entregarlo a nosotros. Te doy gracias por todo, porque tú te preocupas de cada detalle en nuestras vidas y todo está en tus manos. Estamos en el hueco de tu mano, Señor, y nada pasa sin que tú lo permitas. Te doy gracias por todo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Los dejo, Señor, a nuestros hermanos con la enseñanza que nos quiere dar nuestro Señor, y que la atesoremos en nuestros corazones. Adiós. Chao. Hola hermanos, el pastor Manuel me pidió que cantara una alabanza que tuviera que ver un poco con el gran Yo Soy. Y yo hice una canción años atrás que está basada un poco en Isaías 43, 10, 11, que dice: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy.
Antes de mí no fue creado Dios, ni lo habrá después de mí. A mí me impactó mucho esa palabra porque ahí Dios mismo estaba diciendo que no había otro Dios fuera de Él. Y yo hice esta canción que se llama Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Y así va la canción. Desde el inicio, desde el principio de los comienzos soy yo. Desde que hay tiempo y tras los tiempos soy yo. Para que entiendan mis hijos y el mundo que antes de mí no hay Dios ni lo habrá nunca más. Solo yo. Yo estoy hablando, escuchen todos. Yo vivo, soy Dios. Tras de la puerta, si tú me escuchas, soy yo. Soy Jesús, el que era y que viene, el que limpia las huellas del mundo. Ven a mí y abrázame fuerte, porque si vienes jamás me apartaré de ti. Solo yo. Sí, solo yo. Solo yo. He ahí la canción, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Gloria sea al Señor Jesucristo, gloria sea al gran yo soy. Hermanos, muy buenos días. Les damos la bienvenida a este espacio de alabanza en nuestros cultos online el día de hoy. Le damos gracias a Dios por la alabanza que entonó nuestro hermano y queremos pedirle que nos acompañen en este espacio para seguir alabando a nuestro Señor, no sin antes darle gracias a Dios por la posibilidad que tuvimos de entrar en comunión y celebrar la Santa Cena del Señor en el día de hoy de una manera diferente, pero no menos importante ni menos significativa para nosotros que somos sus hijos y que esperamos su venida. Queremos también aprovechar de saludar a todas las mamás de nuestra congregación, darles un fuerte abrazo, y para aquellos que en este momento no puedan compartir ni estar con sus madres, queremos decirles que Dios está con ustedes y que hay que darle gracias al Señor por la bendición que nos dio de poder disfrutar del tiempo que tuvimos con nuestras madres, y queremos invitarlos para celebrar este día especial a alabar al Señor con todo nuestro corazón. La primera alabanza habla acerca del inmenso amor que Dios tuvo por nosotros, yendo a la cruz por nuestros pecados. Todo por tu amor al morir en el madero.
Tú eres mi Rey, tú eres mi Rey, Cristo, tú eres mi Rey, Cristo, tú eres mi Rey. Inmenso amor que fue por mí, tú mi Rey moriste por mí, Señor Jesús. Inmenso amor sé que es verdad, fuiste Señor por mí a la cruz. Inmenso amor que fue por mí, tú mi Rey moriste por mí. Gracias Jesús. Inmenso amor sé que es verdad, fuiste Señor por mí a la cruz, y estoy aquí por ti Jesús, Señor, y estoy aquí por ti Jesús, y estoy aquí por ti Jesús. Nuestro Señor Jesús fue a la cruz, y fue a la cruz como signo de obediencia al Padre, pudiendo haberla rechazado, no sin miedo. Sin embargo, la obediencia al Padre y el amor por la humanidad fueron superiores. Y es por eso que ahora nosotros somos quienes debemos ir a los pies de esa cruz. Hay un lugar donde el amor no acabará.
Hola, buenas tardes hermanos, que el Señor les bendiga. Para nosotros es grato poder saludarles, poder participar en este servicio. Estamos agradecidos con Dios porque a pesar de las circunstancias nos mantiene unidos, nos mantiene en comunión. Nosotros como familia ha sido especial porque hemos podido aprender cada día más de su palabra y hemos aprovechado para leer más la Biblia, para orar más y disfrutar como familia. Dieguito les va a compartir un versículo bíblico que se aprendió. Hola a todos, hoy es el Día de la Madre y es mi cumpleaños. Quiero que ustedes pasen el día conmigo, pero no pueden, ¿verdad? Y quiero que pasen conmigo. Voy a decir un versículo. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Juan 6:35. Muy bien, Diego. Bueno, así como Diego dice, Dios, Jesús específicamente, es nuestro sustento. Nos tenemos que aferrar a Él, sobre todo en estas situaciones de crisis, como la que estamos viviendo con el coronavirus, que a pesar de que las expectativas son negativas con respecto a esto, Dios en su sabiduría nos ha sabido mantener, tenemos salud, tenemos familia, estamos juntos, incluso nos podemos congregar usando estos medios, cual ha sido maravilloso, ya que es importante para una iglesia mantenerse unida, mantenerse congregando, es vital para el cuerpo de Cristo que esto pase. Hoy el pastor nos va a explicar más sobre la palabra de Dios, para nutrirnos más sobre su sabiduría y sobre todo sobre lo que se va a hablar básicamente, que tiene que ver sobre estar sujetos a Cristo. Es muy importante saber que sujetados a Cristo es muy fácil pasar las malas circunstancias, sobrevivir a todos estos temas, porque Dios sabe cómo nos provee y Dios, que es el labrador que poda esa rama que da fruto, siempre va a estar pendiente de nosotros. Entonces el único camino siempre es con Cristo. Sin Cristo no se puede seguir. ¿Les parece si oramos justamente para esto? Inclinemos nuestros rostros, hermanos, y oremos. Dios Todopoderoso, te damos muchísimas gracias porque nos has elegido como tus hijos, porque como tus hijos nos sustentas todos los días, nos provees, nos cuidas. Te pedimos por todas las personas que conforman este cuerpo de la iglesia, te pedimos por el pastor, pon las palabras específicas para que pueda compartirnos tu palabra y cambie nuestros corazones, que por ser humanos, por nuestra naturaleza, quizás a veces se endurecen, pero que solamente tú puedes ablandar. Te pedimos además también por toda la salud de esas personas que están luchando en estos momentos, por su vida con el coronavirus, Señor. Te pedimos por los que no estamos contagiados, para que no nos contagiemos y podamos seguir así como estamos con salud. Además te pedimos por todas las personas que están trabajando para ayudarlo, para poder salvar a esas personas, los profesionales de la salud. Te pedimos por las iglesias para que puedan ser sustentadas y se sustenten a pesar de que no hay congregación. Su cuerpo de Cristo pueda seguir ayudando, pueda seguir aportando, porque es una misión importante y de hecho la misión más importante que tiene el ser humano es esa, buscar a Dios, porque con Dios todo se puede. Siguiendo el camino de Cristo nosotros podemos llegar a donde queramos, pero si no seguimos su camino, si no estamos con Él, vamos a ser como esa rama que se suelta y se seca y que luego se quema. Entonces Dios, estamos muy agradecidos por ese regalo de la salvación que nos has dado, y en este momento que vamos a escuchar tu palabra, danos el entendimiento necesario para poder instalarlo en nuestro corazón y que crezca y que sea y dé fruto como tiene que ser. Te lo pedimos en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Esperamos poderlo ver pronto, que el Señor les bendiga y bueno. Hasta luego, hermano. Chao. Dios los bendiga. Este es el octavo domingo, luego de que se haya decretado la imposibilidad en
las iglesias de poder reunirnos como lo hacíamos regularmente desde el mes de marzo hasta antes de esa fecha. Y el día de hoy estaba leyendo un documento que señalaba que una aplicación de Biblia llamada YouVersion ha indicado que muchas personas durante este último tiempo han tomado planes de lectura bíblica, han realizado peticiones de oración por medio de esta aplicación tecnológica en una relación mucho mayor a lo que había antes. Este sitio web señalaba esto como algo positivo, una evidencia de un genuino interés por las cosas espirituales. Y esperamos que así sea, que Dios se ocupe como algo positivo en medio de esta pandemia, el que las personas puedan darse cuenta que en las crisis necesitan a Dios. Sin embargo, todos nosotros sabemos que muchas personas, y los seres humanos somos así, podemos a veces hacer compromisos y deseos de buena voluntad en medio de la adversidad, pero cuando las cosas vuelven un poco más a la calma, cuando la situación se hace más cotidiana, entonces pareciera ser que todo lo señalado anteriormente se olvida. Y es por eso que es importante que podamos entender qué es lo que realmente significa ser un discípulo de Jesús. Un pastor norteamericano llamado Eugene Peterson señaló: discipulado es cualquier cosa que hace que lo que se cree en el corazón tenga consecuencias demostrables en nuestra vida diaria. El discipulado es cualquier cosa que hace que lo que se cree en el corazón tiene consecuencias demostrables en nuestra vida diaria. Y la pregunta que quisiera formular para este estudio de la palabra de Dios es: ¿cómo podemos distinguir si somos verdaderos discípulos de Jesús? Y para eso me gustaría poder leer lo que el Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan en el capítulo 15. Leo, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Juan capítulo 15, desde los versículos 1 hasta el 16, nos habla de una metáfora extendida, ampliada por el Señor para explicar la verdadera relación que tienen sus discípulos con Él. Y para eso usa la historia, la idea de una vid, de una viña que está llena de sarmientos que están dando frutos. Y es importante esto porque nosotros sabemos que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 66, dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con Él. De la misma manera está sucediendo en el capítulo 13 de este Evangelio de Juan. Ahí se nos describe que luego del lavamiento de los pies que hizo el Señor, y luego, ¿no es cierto?, de que estaban cenando y que un bocado que el Señor untó se lo dio a Judas, este salió rápidamente para hacer lo que ya había dispuesto en su corazón, que era negar a Jesucristo. De tal manera que mientras están Jesús y sus 11 discípulos en este lugar del aposento alto, tienen un momento de intimidad, de conversaciones francas, sabiendo que al Señor ya le quedaban pocas horas de vida. El Señor les habló acerca de la necesidad de la humildad en medio de lavarse los pies los unos a los otros, pero por sobre todo el señalarles que fue su sacrificio en la cruz lo que nos otorga verdadera limpieza espiritual. Y en el capítulo 14 nos dice que no debemos tener miedo en medio de las crisis más grandes, porque Dios nos ha heredado a su Espíritu Santo y ha colocado en la vida de los genuinos creyentes la misma paz que nuestro Señor Jesucristo tenía.
Pero al llegar a este pasaje, entonces vemos que el Señor quiere enfocarse en otro aspecto. Y en el capítulo 14, versículo 31, dice así: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Al parecer el Señor en este momento está terminando esa cena pascual, está tomando algunas cosas y está llevando a sus discípulos a un lugar común de oración, el huerto de Getsemaní. El Señor dejó esa casa y el lugar donde estaba en Jerusalén, empezó a caminar por las calles de Jerusalén y, según algunos estudiosos, antes de llegar al huerto de Getsemaní atravesaba un valle, el valle de Cedrón. Y en ese valle, durante los meses de marzo y abril, muchas veces se podían ver fuego en la noche, producto de la quema de algunas partes de viña que habían sido infructíferas, que no se habían utilizado. Y seguramente cuando el Señor vio esa escena y miró a sus discípulos, tomó esto como una lección objetiva que poder darles, hablarles acerca de lo que implica el verdadero discipulado, qué implica la intimidad con Jesús, de qué manera se puede saber si una persona está teniendo una intimidad con Jesús. Y este capítulo 15 nos desarrolla todo eso desde los versículos 1 al 16. Pero esta predicación vamos solamente a abordar los 2 primeros versículos y con la ayuda del Señor en la próxima oportunidad revisaremos los versículos restantes hasta el 16. No es una forma, digamos, homogénea de dividir este pasaje, pero me parece que hay que sentar unos buenos pilares y bases en los primeros 2 versículos antes de poder abordar lo siguiente. Y por eso podemos decir esto de la siguiente manera. En primer lugar, ser cristiano es tener una relación íntima con Jesús. Ser cristiano es tener una relación íntima con Jesús. Como decíamos hace algunos momentos, uno de los beneficios que Dios está produciendo en medio de esta pandemia es que las personas se están dando cuenta de que no pueden agotar el tema del coronavirus solamente analizándolo desde un punto de vista político o económico. Hay cosas que van más allá, hay preguntas que nos surgen de más allá. Y eso hace que muchas personas estén dispuestas a analizar y a considerar lo espiritual en su vida, a pensar que el cristianismo puede dar ciertas respuestas. Sin embargo, muchas veces eso puede producir un acercamiento superficial en las personas. Por eso decimos que ser cristiano es tener una relación íntima con Jesús. No se trata solo de una iglesia, no se trata solo de interactuar con otros cristianos, sino que en primer lugar y en lo más importante es que es una relación con Jesús. Fíjense en el versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Veamos la primera parte de este versículo. El Señor dice: yo soy la vid verdadera. En primer lugar, el Señor usa esta expresión de yo soy, que es la 7ª vez que aparece en el Evangelio de Juan. El Señor en otra oportunidad se ha referido a sí mismo como yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. En otra ocasión señala: yo soy la puerta y el que por mí entrare saldrá y hallará pastos. Usa el Señor distintas metáforas para que entendamos distintos aspectos del Evangelio. Y acá utiliza entonces nuevamente esto. Y Él dice: yo soy la vid. Si hay algo de común que puede tener Chile, nuestro país, con la situación en Israel, es que en ambos lados se cultivan viñas. En ambos lados, ¿no es cierto?, la producción del fruto de la vid es algo importante. Y durante el periodo del Antiguo Testamento se presentaba a Israel en muchos pasajes del Antiguo Testamento como una viña. De hecho, se han encontrado monedas de unos 200 años antes del Señor Jesucristo donde aparece una vid para simbolizar a Israel. Y me gustaría invitarlos al Salmo 80, donde se nos describe desde el versículo 8 en adelante de qué es lo que sucedió con Israel cuando salió de Egipto.
Dice, hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? Estos son los versículos del 8 al versículo 12. Se representa a Israel como una viña que de pronto salió, creció, se hizo grande en cuanto a sus hojas, pero su fruto no lo está obteniendo Dios, sino lo obtienen otros. Isaías, el profeta del Antiguo Testamento, vuelve a esta idea y dice así en el capítulo 5, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Y cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Y de alguna manera lo que Dios está diciendo es que Él esperaba que Israel diese fruto agradable a Dios. Sin embargo, su fruto era un fruto silvestre. Un fruto que parecía externamente ser uva, dulce, agradable, pero que era agrio al probarlo. Y es por eso que el Señor Jesucristo está diciendo en el versículo 1, yo soy la vid verdadera. Yo soy realmente donde pueden ustedes en su vida fructificar. Israel no pudo, pero yo, Jesucristo, el Mesías, el Salvador, yo soy la vid verdadera. Y esto es muy importante tenerlo en claro. La vid verdadera no es la iglesia de Cristo. La vid verdadera no son los cristianos. La vid verdadera no son los líderes de una iglesia. La vid verdadera es Jesucristo. Por eso decimos que ser cristiano es tener una relación íntima con Jesús, en primer lugar con Jesús. La vid verdadera es Jesús mismo. En el judaísmo se identificaba en muchas ocasiones al Mesías con una vid. Y cuando el Señor usó esta idea para referirse a sí mismo, Él se está identificando como el Mesías. En un libro que era de discipulado de la iglesia primitiva, conocido como la Didaché, se dice de Jesús que es la vid santa de David. Ahora bien, ¿qué es lo que sucedió entonces entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Que el pueblo de Israel se volvió una vid que no producía buen fruto. Por ello se nos muestra a Jesús como la verdadera vid. Él dice, yo soy la vid verdadera, yo soy la verdadera vid. Jesús les habla de esta preciosa realidad de que por medio de Jesús nosotros podemos tener una vida orgánica de unión con Cristo como creyentes. Él es la única fuente de nuestra vida espiritual y Jesús es la única manera en la cual tu vida puede fecundar, en el cual tu vida puede dar fruto agradable a Dios. Él dice entonces, yo soy la vid verdadera, yo soy la auténtica vid, yo soy la genuina vid. Y luego dice en la segunda mitad del versículo 1, y mi Padre es el labrador. Acá se representa a Dios como un agricultor. Es algo similar a lo que ocurre en el libro de Génesis en los primeros capítulos, donde Dios está ordenando la tierra y está preparándola para que produzca mucho fruto y dándole al hombre la oportunidad de representarle. De la misma manera que la tierra fue hecha para producir fruto, la vida del ser humano fue hecha para producir fruto agradable a Dios. Y es por eso que debemos preguntarnos a mirar este versículo 1. ¿Tengo en mi vida una relación vital con Jesús?
O también podríamos preguntarnos, ¿está Dios el Padre labrando mi vida como un agricultor de tal manera que ella esté produciendo lo que Dios quiere que produzca? Es por eso que la idea es que en medio de esta pandemia que se está produciendo, de esta situación de crisis, aquellos que se acerquen a Jesús no lo hagan solamente por un tiempo, sino que realmente se conviertan en verdaderos discípulos de Jesús, que permanecen en medio de las dificultades. Por eso podemos ir ahora a nuestro segundo punto y decir que una relación íntima con Jesús necesariamente va a producir fruto. Una relación íntima con Jesús necesariamente va a producir fruto. Al revisar este pasaje de Juan capítulo 15, nos podemos dar cuenta que en forma reiterada el Señor habla acerca de fruto. Fíjense en el versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. En el versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y en el versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. De tal manera que en este pasaje en forma reiterativa el Señor Jesucristo está hablando de que esos pámpanos que están unidos a la vid tienen que caracterizarse por llevar y producir fruto. Por eso decimos que una relación íntima con Jesús necesariamente va a producir fruto. Y creo que en estos tiempos es importante abordar esto. Porque muchas personas tienen concepciones erróneas acerca de lo que es un verdadero discípulo de Jesús. Algunos piensan que una persona es un verdadero discípulo si se emociona con las cosas espirituales. Y ya hemos dicho en la semana pasada que nuestras emociones son muy importantes en la vida cristiana, pero no son la marca distintiva de un verdadero discípulo del Señor. Otras personas piensan que un verdadero discípulo es aquel que tiene mucha información bíblica en su mente. Su mente está llena de datos, conoce información del Antiguo Testamento y del Nuevo, ha aprendido y memorizado una serie de versículos, o puede ordenar datos históricos y cronológicos de la Biblia. Sin embargo, lo que la Biblia nos está diciendo acá en el versículo 2 es que es el fruto, una cualidad que distingue a aquellos que son verdaderos discípulos de Jesús. Y obviamente no podemos leer el versículo 2 sin darnos cuenta que el Señor está separando a las personas que se acercan a Él en dos grandes grupos. Dice la primera parte, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Qué significa esto que está diciendo el Señor? ¿Acaso Él está hablando de alguien que era un cristiano, un seguidor genuino de Jesucristo y que después de un tiempo su relación se empezó a enfriar y finalmente esta persona terminó alejándose del Señor y perdiendo su salvación? ¿Es eso lo que el Señor Jesucristo está tratando de mostrar acá? Bueno, podemos decir que esta es una manera que a lo mejor en una lectura podría parecer la obvia en este pasaje. Sin embargo, si tomáramos ese pasaje de esta manera, tendríamos que decir que el Señor Jesucristo mismo se está contradiciendo. Porque en el mismo libro de Juan, en unos capítulos anteriores, da una idea diferente. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere,
no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y en Juan capítulo 10, versículos 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. De tal manera que para poder interpretar correctamente lo que dice la primera parte del versículo 2, tenemos que darnos cuenta que el Señor Jesucristo ha asegurado que aquellos que son sus verdaderos discípulos no se pueden perder jamás. No puede ocurrir que un verdadero discípulo de Jesús, se pierda por sus propias fallas. Eso no es lo que nos está diciendo entonces Juan capítulo 15. Este pasaje no está hablando entonces de la pérdida de salvación de un genuino creyente, sino que nos está hablando y nos está advirtiendo de una profesión externa y temporal de confianza en Cristo que no se ve reflejado en una permanencia constante en Jesucristo. Dicho de otra manera, el Señor Jesucristo está explicando en este versículo 2 qué fue lo que ocurrió con Judas Iscariote. Una semana atrás decíamos que Judas Iscariote fue un discípulo sin raíz. De la misma manera que Juan 6:66 nos habla de algunos que volvieron atrás y ya no le seguían, eso fue lo que ocurrió con Judas. Fue un discípulo solo de 3 años y medio. En el fondo no fue un verdadero discípulo. La Biblia le llama el hijo de perdición porque en realidad él no estaba conectado a la vid. El Señor entonces está describiendo como pámpanos infructíferos a personas que en su vida, al pasar el tiempo, no dan evidencias de su relación vital con Dios. Esto es algo que se ve en otros pasajes en el Nuevo Testamento. Y dice en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20, y leo, dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Fíjense que en este pasaje aquello que es cortado y echado en el fuego no son las ovejas de Cristo, sino son esos falsos profetas, los lobos rapaces que están vestidos por fuera como ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. No son verdaderos discípulos, son personas que tienen apariencia de discípulos, pero no lo son. Y aquí hay algo importante que decir. Ni tú ni yo podemos distinguir con nuestros ojos humanos quiénes son verdaderos discípulos de Jesús o quiénes no lo son. Y es por eso que predicamos el Evangelio a toda criatura y animamos a todo hombre, a toda mujer a venir a Cristo. Pero el Señor nos está haciendo una advertencia nuevamente aquí en Juan capítulo 15, versículo 2, de que todo pámpano que en mí no lleva fruto lo va a quitar, lo va a cortar. Y la misma idea lo dice en el versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Mi amigo, una profesión superficial de fe en Cristo es muy peligrosa y es peor que la incredulidad. Porque una profesión externa pareciera ser que nos lleva en el camino al cielo, pero en el fondo nos va a llevar de igual manera al infierno eterno. No es lo externo lo que nos define como verdaderos cristianos, sino es la obra que Dios está haciendo en nuestro corazón y produciendo el fruto por medio de la obra de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, mi amigo, es importante que analicemos nuestra vida. Y el Señor llega a la segunda mitad entonces del versículo 2, de cuál es la evidencia vital de estar con Dios. Dice así, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjate cómo se ve acá un progreso. Dice que
lleva por un lado fruto, va a producir más fruto, y en el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Fruto, más fruto, mucho fruto. Y esto es lo que glorifica, lo que lleva gloria y honra a Dios en el cielo. Es por eso que Matthew Henry, un comentarista bíblico, dijo, hasta las ramas fructíferas necesitan poda, porque en el mejor de los casos tenemos ideas, pasiones y humores que requieren ser quitados, cosa que Cristo ha prometido hacer por su palabra, espíritu y providencia. Si se usan medios drásticos para avanzar la santificación de los creyentes, ellos estarán agradecidos por ello. Dicho de otra manera, Dios no ha terminado con los verdaderos hijos suyos. Si tú eres un discípulo de Cristo, estás en una relación íntima con Dios y tienes que saber esto. Dios va a trabajar en tu vida para limpiarte, para que tú produzcas no solo fruto, no solamente más fruto, sino que mucho fruto, de tal manera que tu vida glorifique a Dios. ¿Has producido fruto en el pasado? Dale gracias a Dios por eso. Pero Dios no ha terminado contigo, sigue haciendo su obra. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de leer el libro de un pastor norteamericano que contaba un momento crucial en su vida. Este hombre había empezado a adquirir reconocimiento en medio de la iglesia, no solamente su iglesia local, sino de otras congregaciones, de tal manera que era invitado frecuentemente a dar charlas y estar siempre frente a grandes multitudes. Sin embargo, él cuenta que un carácter iracundo se manifestaba en la privacidad de su hogar, con su esposa y con sus hijos. Y eso permanecía en el tiempo y no cambiaba y no cambiaba. Paul Tripp comenta que en una oportunidad viajó con su hermano a una capacitación de pastores. Tuvo la oportunidad de estar en distintos talleres y cuando venía de regreso con su hermano en el automóvil, este hermano le dijo, podríamos poner en práctica aquello que hemos el día de hoy aprendido. Y le dijo, hagamos lo siguiente, yo te voy a hacer preguntas acerca de tu vida y tú vas a ir contándome. Él señala que fue en ese momento cuando su hermano empezó a meterse en su vida íntima, a preguntarle algunas cosas íntimas que su vida empezó a ser tocada. Él contaba la actitud que tenía antes y lo quiero leer, dice, me envolvía en mi manto de justicia, activaba a mi abogado interno y le recordaba una vez más qué estupendo hombre yo era. Simplemente no veía la esquizofrenia espiritual en la que me había convertido en esta vida como pastor. Y Dios ocupó al hermano de este hombre para limpiar su vida, trabajarla y hacer que produjera más fruto. Es por eso que es importante que revisemos nuestra relación con Dios y darnos cuenta qué es lo que está produciendo nuestra vida. Es maravilloso contar con la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo. Es maravilloso poder contener en nuestra alma una paz que nos ayuda a superar los momentos más trágicos de nuestra vida, cuando pareciera ser que las crisis se vuelven, digámoslo así, insuperables y que Dios nos da una calma increíble. Pero ahora miremos este otro aspecto de la vida cristiana, de nuestra propia relación con Dios y podríamos preguntarnos, ¿qué tipo de discípulo soy? ¿Soy de aquellos que están un tiempo con Jesús y luego se alejan? ¿Soy acaso como Judas que estuvo 3 años y medio y luego dejó el cristianismo, se alejó del evangelio y jamás volvió nuevamente a Cristo? ¿O soy como estos sarmientos que se describen acá, como estos pámpanos que se describen acá, que están constantemente unidos a la vid verdadera, tomando de la savia que de ella brota y de esa manera dando fruto, fruto que va creciendo en cantidad, que va creciendo en calidad y que va creciendo en ese sabor dulce que produce la uva? Otra manera de traducir este versículo 2 sería esto: todo aquel que lleva fruto, Dios lo está limpiando para que lleve más y más fruto. Hemos avanzado solamente en estos 2 versículos para hacer un análisis de nuestra vida espiritual. Donald Whitney, un pastor, escribió un breve libro llamado 10 preguntas
para diagnosticar tu salud espiritual. El objetivo de este libro es pasar a la parte práctica del Evangelio, revisarnos, vernos a nosotros mismos delante de Dios. Y de estas 10 preguntas me gustaría tomar las 3 primeras, porque creo que de alguna manera pueden ayudarnos a evaluarnos con estos pasajes que hemos acabado de estudiar. En primer lugar, ¿tienes sed de Dios? ¿Tienes sed de Dios? Si tú nunca has conocido a Dios, tienes un alma que está vacía. Sin embargo, si le has conocido y te has alejado, puedes que tengas tu alma seca en este momento. Puede ser que esta pandemia haya mostrado en tu corazón cosas que no sabías que estaban allí. Han surgido cosas buenas y seguramente también han aparecido otras cosas malas dentro de tu vida. Se han manifestado, siempre estuvieron ahí, pero ahora se han manifestado. Por eso pídele a Dios que te permita verte a ti mismo completamente dependiente de Él, como un pequeño pámpano que está siempre bebiendo de la savia. En segundo lugar, ¿eres gobernado de manera creciente por la palabra? ¿Eres gobernado de manera creciente por la palabra? Vamos a explicar esto con más detalle la semana que viene, si Dios lo permite, pero en el versículo 3 dice: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Qué trágico cuando el cristiano separa la obra del Espíritu de Dios de la palabra de Dios. Son inseparables en la Escritura. Lo leímos unos versículos antes en el capítulo 14, cuando el Señor habla de esta gran promesa del Consolador que estará con nosotros para siempre. Y Él dice esto: Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Y la pregunta es: ¿dónde está lo que Jesús enseñó? ¿Dónde puedo encontrar esas palabras para recordarlas? Y la respuesta es obvia: están en su palabra. Por eso nos podemos preguntar: ¿eres gobernado de una manera creciente por la palabra? ¿Pasas tiempo en ella? ¿Luchas con tu Biblia para poder extraer de ella las verdades de Dios para ti? ¿O simplemente ya te rendiste tiempo atrás? Y tu relación con la Escritura es solamente de un par de versículos cada cierto tiempo. Y la tercera pregunta es esta: ¿estás amando más? ¿Estás amando más? No sé si alguna vez te has preguntado qué quiso decir el Señor en el versículo 2 con la palabra fruto. La mayoría de nosotros como cristianos toma esa palabra fruto y salta a distintos lados de la Escritura para tratar de ver qué es lo que significa la palabra fruto en otros pasajes. Y una de las cosas que hacemos es tomar la palabra fruto y darnos cuenta que Pablo en el libro de Gálatas habló también del fruto del Espíritu, y decir, bueno, lo que Pablo dijo ahí en Gálatas es lo mismo que el Señor está diciéndonos acá en Juan capítulo 15. Y, mi amado hermano, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y lo que aparece en Gálatas y en Juan están íntimamente relacionados. Pero cuando el Señor está hablando de fruto acá en Juan 15, está hablando algo más específico. Y lo podemos encontrar en el versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Versículo 12. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Estás amando más? ¿Tienes sed de Dios? ¿Eres gobernado de manera creciente por la palabra? ¿Estás amando más? Si al hacerte estas 3 preguntas te das cuenta que tu vida espiritual no es lo que Dios quiere, déjame decirte, este es el momento para ir delante de Dios y orar pidiéndole perdón. Judas y Pedro traicionaron a Jesús, pero Pedro sabía que a pesar de su falla, a pesar de no ser el discípulo de la clase que debiese ser, siempre en Jesús hay esperanza. Y por eso, arrepentido, volvió a su maestro y fue restaurado.
y de la misma manera lo puede hacer contigo. Mi amigo, si tú aún no conoces a Cristo, si aún no estás en una relación con Dios, quiero decirte, tú puedes transformarte en un verdadero discípulo, no por tu fuerza, no por tus méritos, sino porque Cristo murió y pagó en la cruz por ti. Él derramó su preciosa sangre, Él vertió todo lo que tenía para amarte y demostrarte que la única manera de llegar al cielo es por medio de su sacrificio. Y si tú eres un cristiano, que a lo mejor su corazón ha estado más debilitado, que el pecado ha hecho mella en tu relación con Dios, que tu corazón se ha endurecido y en tu vida no se está viendo la obra de Dios, sino que tu mente conoce cosas, pero que en tu vida y en tu corazón no se manifiestan. Tú puedes venir y arrepentirte y decirle: Señor, estoy muerto, tú das vida. Señor, soy un pámpano seco, no me cortes ni me deseche, porque tú das vida. Señor, soy un árbol frutal que solo tiene ramas y no fruto. Señor, tú me puedes hacer fructificar. Un profesor de la universidad que era considerado un gran erudito y era admirado por los estudiantes y los demás profesores, estaba hablando con uno de sus colegas a las afueras de una sala de clase. Mientras los dos conversaban, de pronto pasó uno de los estudiantes y los saludó. Y este otro profesor le dijo: mira, él es uno de tus estudiantes. El profesor le dijo seriamente: mira, él puede haber asistido a mis clases, pero no es uno de mis alumnos. Como decíamos al principio, como dijo Eugene Peterson, discipulado es cualquier cosa que hace que lo que se cree en el corazón tenga consecuencias demostrables en nuestra vida diaria. Padre, el único que puede producir fruto en la vida espiritual eres tú. Por eso ayúdanos a mirarnos a nosotros mismos como pámpanos, que separados de ti nada podemos hacer, que necesitamos estar en una relación vital contigo, que la savia del Espíritu Santo sea administrada continuamente para darnos los nutrientes que necesitamos para no solo seguir con vida, sino para seguir con vida que fructifique. Señor, ayúdanos para poder cumplir lo que dijo acá nuestro Señor, glorificar a nuestro Padre, llevando mucho fruto, de tal manera de agradarte a ti con nuestras vidas. Y amado Señor, si hay alguien que en este momento no tiene vida espiritual, tú la puedes otorgar. Señor, ayúdale para que puedan ser abiertos sus ojos, para que pueda ver claramente su condición de vida y que para que pueda venir a Jesús tal como está, con todas sus cargas, con todas sus fallas, con todos sus pecados. Y Señor, tú le perdonarás y le transformarás en una nueva persona. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, mis hermanos, luego de haber escuchado el mensaje que el pastor nos entregó, que estuvo enfocado en Juan capítulo 15, podemos decir que sin el Señor nada somos y tenemos que estar aferrados a Él. Y en esta hora vamos a alabar a ese Señor, a ese Dios. Y queremos hacerlo con todo el corazón. Despéjese, hermano, de cualquier problema que pueda tener, de cualquier angustia, de cualquier aflicción que en este momento pueda estar embargando su corazón, y alabe a su Dios.
pronto se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador, como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe vía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió? Y su nombre llevo hoy, su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio, pues cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, por su sacrificio, declarado justo soy en él. Declarado justo soy en él y solo en Hola hermanos, buenas tardes. Es un agrado para mí el saludarles, el compartir con ustedes, compartir la palabra de nuestro Padre y compartir en el mismo espíritu. Quiero leer uno de los versículos que nuestro pastor el día de hoy dio a conocer, que vendría siendo Juan 15:2.
Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Bueno, después de este versículo, para que nos sirve para ayudarnos a sostenernos de nuestro Padre, vamos a ir en oración a Él. Cerremos nuestro ojo e inclinemos. Padre amado, damos gracias por tu verdad, por tu compañía y por tu sostén. Gracias, Padre, por tu cobijo, por tu cuidado, por cuidar de nuestros cuerpos y de nuestros corazones. Te pido, Padre amado, te ruego que cuide los cuerpos y los corazones de aquellos hermanos que pasan por pruebas y de aquellos hermanos que en general, Padre. Le pido, Padre, sostenga nuestros cuerpos, sostenga nuestros corazones. Ayúdenos, Padre, cobígenos. Te pido, Padre, por la salud y bienestar de nuestros líderes espirituales, por su familia. Te pido, Padre, ayúdele a aportar fruto, más del que ya tiene. Ayúdele, Padre amado, a ser buenos líderes, a ser líderes bajo tu voluntad, Padre, a ser líderes bajo tu verdad. Padre, sea multiplicado su fruto, para que nuestros frutos también sean multiplicados, Padre. Ayúdele y ayúdenos. Guíeles, Padre, y guíenos, Padre, en tu palabra. Dice que somos pámpanos, somos como pámpanos, que necesitamos estar sostenidos de ti, Padre. Ayúdanos, Padre, a estar consciente de eso, a estar consciente no tan solo de las palabras que tú nos dices, Padre, sino de nuestra responsabilidad con respecto a esas palabras, Padre. Ayúdanos, Padre, a sostenernos de ti. Ayúdanos a sentir tu verdad para después decirla, para después hacerla, Padre. Ayúdanos, Padre. Guíanos. Que tu verdad se haga viva en nuestros corazones, Padre. Se haga viva en nuestro actuar, en nuestro sentir, Padre. Padre amado, sin ti, cualquier prueba puede ser un desafío. Junto a ti, cualquier prueba es pequeña, Padre. Gracias, porque dependemos de tu amor, de tu cariño, no de nuestro amor, no de nuestro corazón. Dependemos de tu misericordia, Padre, de tu verdad. Gracias por lo que nos ha enseñado el día de hoy y gracias por lo que nos va a enseñar el día de mañana. Dejamos esta oración en manos de nuestro Cristo, nuestro Salvador, nuestro guía, el siervo perfecto, nuestro dueño,
Amén. Bueno, hermano, ha sido un agrado. Espero nos sigamos viendo en la reunión de oraciones, en otro estudio. Dios permita que sigamos creciendo, quizás juntos, pero Dios permita que sigamos creciendo junto a Él.